Chicos, pregunta para ustedes, pero creo que esto lo vieron, ¿no? Espero que lo hayan revisado en el libro. Es muy fácil. Entonces, ¿qué es el campo? Es simplemente la fuerza. Usamos una carga de prueba muy chiquitita, dividimos la fuerza en la ley de Coulomb, le quitamos una de las cargas, Q0, la pasamos a dividir del lado de la fuerza y a eso le llamamos el campo. Lo vieron, ¿no? En el libro. Eso viene en todos los libros, ¿no? Muy bien, Carlos. Pero entonces, pregunta para todos, ¿eh? Que quiera responder así, para ponernos a reflexionar un poquito. Y esto, pues entonces, ¿qué es el campo? O sea, pues sí, matemáticamente es fuerza dividido entre la carga, ¿no? Pero, ¿qué es el campo? Déjenme, les hago varias preguntas y ustedes para que la piensen. ¿Qué es el campo? Y, y otra pregunta muy natural, un intermediario. Vamos a ver. Y otra pregunta muy natural, voy a ir haciendo preguntas, ustedes ahí respondan lo que crean, ¿no? Pero la siguiente es, ¿cómo es que debido a la ley de Coulomb, dos cargas eléctricas se atraen o se repelen? O sea, porque es que hemos usado la ley de Coulomb, la ley de Coulomb es una cosa, fíjense que desde que se las presenté es algo así como un poco más basado en hechos experimentales, ¿no? O sea, es lo que muestran los experimentos, que si uno tiene dos cargas, que es proporcional a las cargas, que es inversamente proporcional al cuadrado de la distancia, pero ha sido, digamos, una cosa más como fáctica, ¿no? O sea, algo así de que, pues así es, o sea, es lo que muestran los experimentos, ¿eh? Son los experimentos de Coulomb con la balanza la que era como la de Cambridge, ¿no? La balanza de Coulomb, pues, o balanza de torsión, todas estas cosas. De ahí salió esta expresión. Pero insisto, entonces sí, esto modela la fuerza, pero ¿qué es el campo? Dice Alexis que es como un intermediario y cómo es que las cargas entonces se atraen. ¿Qué será que las hace atraer? ¿No? Hay algo allí, porque es además mágico. O sea, en la mecánica nosotros sabemos de que para que un objeto, por ejemplo, la carga de prueba, así, se mueva por efecto de otra carga, en la mecánica tiene que haber una interacción, o sea, tienen que estar en contacto. Tiene un bloque, una mesa, ¿no? Quieren que la mesa se mueva, no hay de otra, hay que ir a empujarla, ¿no? En la mecánica. Hay que entrar en contacto con ellas, pero aquí es una cosa un poco rara, o sea, no están en contacto y las cosas se mueven, ¿no? Es como lo que pasa con los imanes, ¿no? Los magnetos, los ponen así y uno atrae las cosas y se mueven. Sí. ¿Qué está pasando en la mitad, no? O sea, ¿será que ahí uno pone dos imanes así y siente como que, ¿qué será lo que hay ahí en la mitad que está, no sé? La cosa es que, ¿será que acaso existe algo así como un lazo que enlaza las dos cargas para atraerlas o repelerlas, o cómo es que interactúan? O serán, ya se los he dicho otras veces, una expresión que me gusta, o serán las manos mágicas de Dios que están allí, que uno no las ve y entonces, claro, está Dios de por medio, entonces empuja, ¿no? Las cargas o las atraes. Dios está en todas partes, entonces hace de que las cargas se muevan por acción del Espíritu Santo o algo así. Dice Ashley que por las líneas de campo. Las líneas de campo, no, Ashley va a ser más adelantito. Pero sí me siguen hacia donde los quiero llevar, ¿no? ¿Qué es lo que hay de la mitad? ¿Qué hay en la mitad de las dos cargas? ¿Por qué se mueven? ¿Por qué? Así, a mí esto no lo dejaron uno dormir, ¿no? O sea, ¿qué las hace mover? Las manos mágicas de Dios, los lazos, cosas ahí que hay en la mitad que no puedo ver. Liberan y empiezan las especulaciones, ¿no? Si salen ángeles y demonios, no sé. Pues les cuento, esa pregunta hay algo esparcido, ajá, liberan energías, dice Miguel. Esa pregunta la respondió Einstein, exactamente. Newton decía bueno, en sus teorías y todas estas cosas, de que cuando él planteó la fuerza de atracción gravitacional, digamos, la teoría de la gravitación,
siempre, un momentito, cuando él planteó la gravitación, escribió algo que, una expresión que a mí me gusta mucho, ¿no? De que Newton no lo dejaba tampoco dormir, una cosa así que decía, pues sí, esto pues, se modela así, pero no sé qué es lo que pasa en la mitad. Y creo que en inglés ahí, ¿no? Yo tal vez Magnolia, que sabe más inglés que yo, me puede corregir. Escribió una frase que es así, ¿no? El gran problema de Newton, ¿sí? El gran problema de Newton. Es que como gravitación y electromagnetismo, las formas son muy parecidas, ¿no? Entonces, por eso es eso. Escribió Newton algo así. Spooky action at a distance. ¿Saben qué traduce spooky? Magnolia sabrá de pronto, spooky. O alguien de los que, así. Tenebroso, ajá, como terror, aterradora. Yo lo traduje así como la espeluznante, una cosa así, escalofriante, exactamente. La escalofriante acción a distancia, ¿no? O sea, así. Hasta antes de Einstein no se sabía el porqué de la fuerza de atracción gravitacional. Y a su vez, la ley de Coulomb hacía que los cuerpos se movieran por un efecto, ¿cómo lo escribí aquí? Hasta antes de Einstein no se sabía el porqué de la fuerza de atracción gravitacional. O sea, sabía cómo interactuaban, pero ¿por qué? No, ni idea, ¿no? Y a su vez, la ley de Coulomb hacía que los cuerpos se movieran uno por el efecto de la presencia del otro. Pero otra vez, ¿por qué? Los experimentos dicen eso, ¿no? Bueno, pues todo eso se explica un poco es con una cosa que se llama el espacio-tiempo, que viene más o menos de la relatividad. Entonces, dice Einstein, ya cuando vean relatividad, el siguiente semestre creo, ahí con Héctor, no sé, le ahondan un poco más ahí en el tensor de Rich para poder hacer esto, pero, bueno, no. Entonces, ahorita solo es el concepto, ¿sí? Entonces, dice en gravitación que la masa gravitacional y por tanto también la carga, porque los modelos son muy parecidos, la carga eléctrica modifica las propiedades del entorno que se llama el espacio-tiempo. Y como resultado de esa modificación, las masas, por tanto también las cargas eléctricas, interactúan. La situación esquemática es más o menos así, o sea, ustedes tienen una carga, por ejemplo, aquí esta es una carga Q que es mayor que 0, y tenemos por aquí la fuerza de la carga de prueba, ¿no? QC, supongamos que, no, esta sería una carga Q menor que 0, ¿sí? Para que sea una carga negativa. Y aquí la carga de prueba, que es por definición positiva. Y entonces, según dice Einstein, entre las dos, no es que hayan las manos mágicas de Dios, sino que entre las dos cargas hay una cosa que permea el espacio-tiempo. Y entonces el espacio-tiempo, esto se grafica en un sistema de 4 dimensiones. 4 dimensiones me queda difícil hacérselos aquí en el papel, pero generalmente para graficar esas 4 dimensiones, en el papel podemos ahí hacer un esbozo de 3 dimensiones, lo que uno hace es poner el eje del tiempo en una dirección y las otras 3 dimensiones se plantean como en un plano, o sea, se hace lo que se llama una transformación, no sé si lineal o no lineal, del espacio R3 a R2, para no hacerme bolas con esto, es más o menos así. Se dice que la carga de prueba, la carga Q, entonces modifica el espacio-tiempo. Es como si fuera una especie como agujero, ¿no? Ahí. Entonces modifica el espacio-tiempo y entonces, claro, por efecto de la modificación del espacio-tiempo de la carga Q, es que la carga Q0 se mueve. No es que se mueva porque no haya nada, no, hay algo en la mitad. ¿Qué hay? El espacio-tiempo. Entonces, claro, es como una sábana. Ustedes se sientan en una sábana y entonces, pues, en una cama blandita, pues,
y ponen una canica, pues la canica se mueve hacia ustedes, bueno, aquí también se pueden alejar, por efecto de la perturbación, como una cobija, exactamente. Entonces, eso es esa perturbación. ¿Por qué le estoy diciendo esto? Esencialmente, esa perturbación del espacio-tiempo es lo que nosotros, para el caso de las cargas, es lo que conocemos como el campo eléctrico. Es más o menos la idea. Este curso no va a ir más allá, no es el propósito, pero cuando estén ahí en relatividad general, es la única cosa que es más avanzado. Primero ven relatividad especial y luego general. En relatividad general se aborda esto con mucha más propiedad, ¿no? Como les digo, sale ahí un tensor que es el tensor R, ¿no? Tensor de Ricci. Y con eso se modela, tengo entendido que es muy bien, o sea, Einstein no le dieron premio Nobel por esto, lastimosamente. Pero, o sea, explicó lo que de Newton no se sabía, ¿no? Pero entonces, volviendo a las preguntas que le hice hace rato, entonces, ¿qué es el campo eléctrico? Desde las matemáticas, el campo eléctrico, pues, es dividir la fuerza entre la carga de prueba. Sale. De eso es como la primera lectura, una lectura así muy superficial. Pero ya una lectura más profunda, en realidad, nos dice de que el campo eléctrico es la perturbación del espacio-tiempo debido a la presencia de las cargas. Si la carga es negativa, entonces esta perturbación va hacia abajo. Y si la carga es positiva, entonces esta perturbación va hacia arriba. De eso se trata, ¿no? Bueno. No, wow, buenísima pregunta, Javier. No, el campo eléctrico, al igual que el campo gravitacional, se extiende al infinito. O sea, si esto puede ser aquí muy intenso y la otra carga puede estar muy lejos, pero de todas formas, aunque esté muy lejos, algo de curvatura del espacio-tiempo hay aquí. Poquita si quieres, pero algo de perturbación hay. Y entonces esa perturbación hace que la carga se mueva, incluso estando muy lejos. ¿Ok? En el infinito la perturbación ya es cero, ¿no? Pero sí es una fuerza, el campo eléctrico actúa Bueno, en todo el... no sé si es una pregunta que ya se sale del curso, pero ¿qué implicaba que pusiéramos el campo eléctrico o que no lo pusiéramos? Porque, bueno, lo estaba leyendo ahí en el Resnick, si no mal recuerdo, que era así como que, no se podía ir más rápido que la velocidad de la luz, la interacción. O sea, porque si estaban muy lejos e interactuaban instantáneamente, que no se podía, es lo más que más o menos entendí. Me quedó así como la duda. Y dice, ¿qué implicaba si hacíamos las puras operaciones sin encontrar el campo eléctrico? O sea, con pura ley de Coulomb. ¿Qué implica? Wow, no sé darte bien una respuesta, pero es que está difícil la pregunta, Alexis. O sea, se puede hacer. Mira, hay una razón que lo vamos a ver, yo creo que en la siguiente clase, y es que, más adelantito, manejar fuerzas es latoso, o sea, para poder mapear campos de fuerzas, como podemos ver aquí, necesitamos las dos cosas, la carga Q y otra carga que es la carga de prueba. Entonces, si no se hace con campo eléctrico, siempre necesitas dos y uno quiere tener cómo es la interacción, pero debido solamente a la carga que genera la perturbación. Es una pregunta difícil, o sea, me cuesta trabajo responderte ahora, Alexis. Ajá, perdón, ¿no? Sí, pero, ay, disculpe. Sí, es que si no tuviéramos el campo, ok, sí, pero te entiendo, es una buena pregunta también, además, de lo que hacen. Bueno, listo. Entonces, de fondo, que cuando tenemos campo eléctrico es F sobre Q o perturbación del espacio-tiempo, la idea del concepto. Pero volvamos a las matemáticas, ¿sí? Entonces, volvamos al campo eléctrico. Al campo eléctrico. Entonces tenemos de que, por definición, el campo eléctrico es fuerza dividido entre la carga Q0. Primera pregunta que quiero responder. Entonces, ¿cuáles son las unidades en el sistema internacional del campo eléctrico? Unidades del campo eléctrico nos da, primera cosa. Segundo, muy bien, Miguel, pues claro, son newtons sobre coulomb, ¿no? Que no se les olvide.
Segundo, ustedes pueden ver de que el campo eléctrico, como está asociado a las fuerzas, entonces es una cantidad vectorial, se los mencioné hace ratito. El campo eléctrico es una cantidad vectorial. Y como es vectorial, pues hay que, con todo el formalismo de los vectores, ¿no? Y ahí viene algo con lo de que nos decía hace ratito Fernando, tercero, ¿no? Si la carga puntual, la carga de que está generando el campo, es positiva, entonces, de acuerdo a lo que hicimos hace ratito, el campo eléctrico sería simplemente 1 sobre 4 pi epsilon sub 0 Q, definido positivo en este caso, sobre R cuadrado en la dirección R gorro, ¿no? Un esquema de esto pues sería más o menos así, como la carga es positiva y el origen de coordenadas se fija en la carga de interés, entonces la situación esquemática es así, carga positiva, y el campo eléctrico nos va a dar un campo de fuerzas, va a decir cómo es esta interacción, y va a ser más o menos así, ¿no? Porque los vectores R que marcan la distancia, pues digamos, a los puntos, el campo va a ir siempre apuntando hacia afuera, para las cargas positivas. Si Q es mayor que 0, ¿no? Y si, es que tal vez no lo estoy explicando bien. Entonces uno tiene esto, tenemos una carga Q, tenemos un punto de interés, ¿no? Aquí, este puntito de interés. Entonces si uno tiene un punto de interés, ¿qué es lo que hace? Pues, primero, traza el radio vector desde la carga hasta el punto de interés. Este es el vector R, ojo con eso. El R siempre va de la carga al punto de interés. Y como la carga de prueba es positiva y la carga Q en este caso es positiva, entonces el campo eléctrico, esto es positivo, el R sale de la carga, entonces no hay de otra, el campo eléctrico tiene que diverger, apuntar hacia afuera. Pero si la carga, condición número 4, si la carga Q es menor que 0, entonces hacemos lo mismo, el campo sería igual a menos 1 sobre 4 pi epsilon sub 0, la magnitud de la carga, ponerle aquí magnitud, dividido entre R cuadrado en la dirección R. Ya le saqué el signo, ¿no? Por lo de la carga. Entonces, en este caso, otra vez, carga negativa, punto de interés, punto P. Entonces, ¿cómo se proceden cosas de campo eléctrico? Trazamos un radio vector desde la carga que está generando el campo hasta el punto de interés, radio vector. El radio vector sale, pero como la carga es negativa, el campo eléctrico apunta en la dirección menos R gorro. O sea que en este caso el campo eléctrico entra. Entonces el campo eléctrico va hacia. ¿Sí? Listo. Entonces, en este caso, aquí decimos de que el campo eléctrico diverge. Eso que diverge es importante. Fernando, yo creo que sabe mejor porque diverge. No digas nada, Fernando, no digas. El campo eléctrico diverge y aquí el campo eléctrico converge, ¿no? Entonces, en las cargas positivas, el campo eléctrico es como si fuera una especie de, como un aspersor de agua, ¿sí? O sea, una manguera, pues, así. Entonces, ustedes le pican así. Entonces, estas flechas, que en última son líneas de campo eléctrico, es como si salieran de las cargas positivas. Y las cargas negativas se dicen que son como sumideros de fuerzas eléctricas. Entonces, en las cargas negativas, todas las líneas de campo eléctrico convergen a ellas. ¿Sí? ¿Listo? Entonces se dice que las cargas positivas son las fuentes de campo eléctrico y las cargas negativas son los sumideros. Eso es todo. Eso. Estamos en la ecuación de Maxwell, vamos a matematizar estas expresiones que les estoy diciendo. Bueno,
Hasta ahí es lo que viene en los libros, ¿no? O sea, no es nada del otro mundo. Aquí las hojas más a mano. No es nada del otro mundo. Hay que tener cuidado al trazar esos diagramas. Algunas precauciones. Ya vamos a hacer ejercicios numéricos, así que no se me estresen. Entonces, ahí, cuidado. Trazo de diagramas de campo eléctrico. Eléctrico, siempre me como las letras. Entonces hay que tener mucho cuidado cuando uno traza un campo de flechas, ¿no? Y cuando esos diagramas de flechas, ya les voy a dibujar uno, es lo que se llama pues un campo vectorial. Y los campos vectoriales, bueno, eso tiene un nombre en inglés bien interesante, se llaman los Weaver, ¿sí? Cuidado con los diagramas de campo eléctrico, que son Weaver. Entonces, vamos a hacer aquí algo bien sencillito. Tenemos aquí una carga positiva, y como es una carga positiva, sabemos de que el campo eléctrico debe diverger, ¿no? Son la fuente de campo eléctrico. Entonces, veamos, si tenemos esta carga positiva Q, y supongamos que ponemos la carga Q0 a una distancia dada, ¿no? Por ejemplo, por aquí, en un puntito que esté por aquí. Entonces, en este punto, si nos preguntan, oye, hay que trazar el vector de campo eléctrico en este punto. Entonces, ¿qué hacemos? Traemos la carga de prueba, la ponemos aquí y determinamos cuál es la magnitud y la dirección del campo de fuerzas que se generan, ¿no? Entonces, uno ve aquí de que como esta es la carga de prueba y esta es la carga Q, pues la fuerza tiene que ser repulsiva, entonces la fuerza aquí iría así. La magnitud de la flecha pues nos va a decir la magnitud de la fuerza, ¿no? Y por tanto la magnitud del campo. Listo. Entonces, si la carga de prueba estuviera ahí, entonces el vector de campo eléctrico iría en esa dirección y con esa magnitud. Ahora, pero si el vector de campo, si ubicamos la carga de prueba a otra distancia que esté, en otra posición que esté a la misma distancia, es decir, sobre un arco de circunferencia, por ejemplo, aquí, entonces, la magnitud del campo de fuerzas va a ser igual, pero la dirección va a ser diferente, porque la fuerza electrostática es una fuerza del tipo radial, ¿no? Entonces va a ser así. Bueno, ahí traté de que las dos flechas me queden de la misma distancia, siempre que estén a la misma distancia. Vamos a ponerle aquí esto, la distancia que hay de aquí a acá es R1. ¿Sí? Listo. Ahora, si ponemos la carga de prueba, estoy tratando de mapear, de trazar el diagrama completo de campo, lo que hice hace ratito. Si la carga de prueba ahorita la pongo más lejos, por ejemplo, por aquí, obviamente la distancia va a ser mayor y la magnitud de la fuerza va a ser menor, porque pues, va con la ley de Coulomb, ¿no? Con el inverso cuadrado de la distancia. Entonces, en este caso, la fuerza debe ser otra vez radial, pero la magnitud es más pequeña, está más lejos. Y si me voy sobre otro arco de circunferencia, por ejemplo, no sé, a la misma distancia, R2, pero la pongo por aquí, entonces la fuerza tiene que ser igual en magnitud, pero pues la dirección debe ser diferente, ¿no? Y podemos seguir extrapolando esto. Si hago otro arco de circunferencia, que esté a otra distancia, que es R3, y ponemos por aquí la carga de prueba, pues otra vez la fuerza va a estar en la dirección radial, pero la magnitud ahorita va a ser más chiquitita todavía, ¿no? Entonces aquí va a ser así. Fuerza bebé, ¿no? Súper chiquitita. Bueno, ustedes pueden seguir haciendo este ejercicio, poner, obviamente, entonces cuando uno hace, pone las cargas de prueba, ¿cómo se dice? Hace el ejercicio exhaustivo, así, para todos los puntos, pues entonces el diagrama que se va a obtener es ese como el que les dibujaba hace ratito, ¿no? O sea, vamos a obtener este tipo de diagramas, de que de las cargas positivas, las líneas de campo eléctrico divergen.
Y entonces a ese diagrama de muchas flechas es lo que se le llama un quiver o campo vectorial. ¿Sí? Los campos vectoriales no solamente son importantes en electricidad y magnetismo. Por ejemplo, vimos, lo que pasa es que no andamos tanto de eso en ondas y fluidos, pero si para representar el campo de velocidades de un fluido, por ejemplo, pues también se usa un campo, un campo vectorial, ¿no? El campo de la velocidad allí de las partículas, ¿no? ¿Recuerdan? De los parcel, ¿no? ¿Qué velocidad llevan los parcel? Pues ponemos el parcel en diferentes posiciones, pues eso también nos va a dar un campo vectorial. Sale, esa es la idea general de este tipo de diagramas. Me sigue escurriendo. Díganme cuando el profesor se está escurriendo la nariz. Es poquito, no mucho. Y bueno, vamos a hacer un ejemplo. Un ejemplo numérico. Ahí, saquen la calculadora, por favor. Ahí, no. Ejemplo. Supongamos que tenemos una carga Q que es de menos 8.0 nanocoulomb, o sea, por 10 a la menos 9, ¿no? Y esta carga la localizamos en el origen de coordenadas, en posición 0, 0, ¿no? Entonces, a ver, tenemos aquí el plano cartesiano, las X para acá, las Y para acá. Tenemos aquí nuestra carga, es negativa, entonces voy a hacerla así como una bolita. Carga Q. Y nos preguntan, hay que calcular el campo eléctrico en el punto. Calcular el campo eléctrico. Ojo, campo eléctrico vectorial. Yo quiero hacer ese ejercicio con ustedes porque es mejor que me vean, aunque ya algunos lo sepan hacer. ¿Sí? El campo eléctrico el campo eléctrico E en X igual a 1.2 metros y Y igual a menos 1.6 metros. Entonces, ¿esto cómo sería? Tenemos aquí el Y, sería menos 1.6, X igual a 1.2, todo esto está en metros, ¿no? Entonces, las coordenadas estaría aquí, carga Q, punto de interés, aquí pondríamos la carga de prueba, y hay que calcular el campo allí. Entonces, ¿cómo se aborda este problema? Pues, bueno, pues lo primero es hacer un diagrama, ¿no? Sabemos de que, pues, a ver, entonces recordemos. Campo eléctrico E va dado como 1 sobre 4, van haciendo conmigo, no importa si se adelantan. 1 sobre 4 pi epsilon sub 0, carga Q sobre R al cuadrado en la dirección R gordo. Entonces, nos están pidiendo calcular el campo. Para calcular el campo, ¿qué necesitamos? Saber cuánto vale Q, cuánto vale R al cuadrado y cuánto vale R gordo. Ya que tengamos todas estas cosas, pues entonces metemos los números y nos da el resultado. Pero, ojo, no lo meten ahí hacia la loca en la calculadora ni se pongan a hacerlo rápido. Hay que hacer las cosas así, de a poquitos. ¿Sí? Entonces, lo primero en este tipo de ejercicios es, pues, a ver, la carga ya la conocemos, es menos 8 nanocoulomb. Por esta no hay problema, esa sale. 1 sobre 4 pi epsilon es una constante, esa tampoco tiene problema. El rollo está en el R cuadrado y en el R gordo. Entonces, primero hay que calcular como hicimos en la primera sesión, ¿recuerda? Pues el R, la distancia que hay desde Q hasta el punto de interés. Entonces, ¿qué tal si lo trazamos así? Desde aquí hasta acá, este es el vector R. Entonces, ¿qué tal si calculamos primero ese R? A ver, alguien que me ayude. El vector R es igual a ¿qué? En forma vectorial. 1.2, menos 1.6. Muy bien, yo lo voy a escribir en la notación algebraica, esa que de la otra vez. 1.2 en la dirección E sub X menos 1.6 en la dirección E sub Y. ¿Sí?
Listo. Ese es el vector R. ¿Cuánto vale la magnitud de R? Alguien que no sea Alexis, por favor. Javier, por ejemplo. Es decir, algo. Ya estoy tomando más confianza con los nuevos que no conozco. Javier, ¿cuánto vale la magnitud de este vector? 2. Ah, 2, sí, pues a ver, si la raíz cuadrada de 1.2 al cuadrado más 1.6 al cuadrado, ¿no? Y uno hace ahí, lo mete en la calculadora, da 2. 2.6. Muy bien. No, da 2, porque es con la raíz. Ajá. Muy bien. Bueno, a ver, para preguntarle a otra persona. Mónica está por aquí, Mónica Corón. Mónica, R gorro, ¿a qué sería igual? Los demás van pensando, ahí yo pienso en otro nombre. Creo que tengo un Sebastián, ¿sí? Sebastián está conmigo, no sé. O uno de los viejos conocidos, a ver, a ver, Carlos. ¿A qué es igual R gorro? Como Wii, exactamente. O Fernando, alguien que me responda, ¿a qué es igual R gorro? Ya me desesperé. R gorro, el vector sobre 2. Muy bien, gracias Ashley, muy bien. Entonces sería el vector que es 1.2 en la dirección E sub X menos 1.6 en la dirección E sub Y dividido entre su magnitud, ¿no? Que es 2.0. Muy bien, Ashley. Perfecto. Entonces, ese sería el vector R. Si uno hace aquí el cociente, 1.2 dividido entre 2, en fin, yo aquí hice las cuentitas, eso nos da, creo que es 0.6 en la dirección E sub X menos 0.8 en la dirección E sub Y. Acá 1.2 entre 2, 1.6 entre 2 y les debe dar eso. Bien, entonces fíjense que el vector R es un vector que efectivamente tiene magnitud X positiva y magnitud Y negativa, por eso va hacia abajo. O sea, los números allí coinciden. Ahora, el campo eléctrico E, si me sale aquí en ese pedacito, el campo eléctrico E, entonces ya tenemos todo. Si este es R, entonces R al cuadrado es igual a 4, ¿no? Sí, pues si R es 2, pues R al cuadrado es 4. Entonces ya tenemos R al cuadrado y ya tenemos R gorro, ya lo único que queda es reemplazar en la expresión del campo eléctrico. Entonces el campo eléctrico en este caso, E, sería igual a 1 sobre 4 pi epsilon sub 0. Eso es como 9 por 10 a la 9. Multiplicado por la carga, que son menos 8.0 por 10 a la menos 9 coulomb, dividido entre R al cuadrado, 4, en la dirección R gorro. Ojo con esto. R gorro, pero R gorro es 0.6 en la dirección E sub X menos 0.8 en la dirección E sub Y. Y fíjense, vamos a hacer ahorita simplemente, cuando uno hace los números aquí, esto es 9 por 10 a la 9, ¿no? 9 por 10 a la 9 por 8 dividido entre 4 multiplicado por 0.6, esto nos va a dar, a mí me dan 11. Ya ahorita hacemos lo de los signos. 11 newtons sobre coulomb en la dirección E sub X. Y el otro, 9 por 10 a la 9 por esto, por 0.8 dividido entre 4, da... ¿Cuánto da? Da 14. ¿no? Entonces aquí da 14 newtons sobre coulomb en la dirección E sub Y. Pero con los signos hay que tener cuidado porque queda menos por más da menos y menos por menos da más. Claro, la carga le cambia la dirección al vector R gorro, ¿no? Porque como la carga es negativa, ¿dónde está? La carga es negativa, entonces los signos ahí se invierten. Entonces es interesante porque el campo eléctrico es un campo que apunta en la dirección contraria a la posición. O sea, tiene componente EX negativa
Entonces, componente de X negativa es menos 11 en la dirección de sub X, o sea, va una componente para acá, tan, 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 y tiene una componente positiva en la dirección Y. Entonces, el campo eléctrico es un campo que va en esta dirección. Ahora, como estamos evaluando, o sea, el campo eléctrico, si lo fuéramos a dibujar ahí, sería como así, ¿no? Bueno, la unión de estos dos. Pero como estamos evaluando es el campo eléctrico en el punto, en este puntito, en el punto P, entonces este vector, es un vector libre, lo podemos trasladar y poner aquí. Entonces, el campo eléctrico, fíjense, es un campo eléctrico que va en esa dirección. Y ese es el ejercicio. O sea, si uno le pone este tipo de problemas de calcular este campo eléctrico, pues es la forma de proceder. 1 sobre 4 pi epsilon sub 0, QR sobre R cuadrado, R gorro. Hay que calcular primero el R, luego hay que calcular el R gorro, luego evaluar en la ecuación. Ojo con los vectores. Ahí, a mí hay algo que casi no me gustan de algunos libros, por ejemplo el Sears, varios, el Serway, no sé. Muchos, yo creo que ustedes lo notaron, muchos hacen este tipo de cálculos y casi siempre lo hacen con cantidades escalares y no ponen los vectores. O sea, como que los ejercicios son, calcule la magnitud del campo eléctrico, ¿no? Y no, el campo eléctrico es una cantidad vectorial, hay que calcularlo completo, ¿no? O sea, es un vector, pues, componentes. Ok. ¿Fue claro más o menos esta forma de proceder? Sí, casi, Sebastián. Sí, tengo un Sebastián, yo sabía. Sebastián, cosa, ¿no? Sí. Pero sí, casi, miren los libros, casi todos lo hacen así, o sea, porque son como libros un poco más ingenieriles, así de veras, así lo ponen solo con los números. Y no así, pues solo los números, no, el campo eléctrico es vectorial. A mí, la verdad, duele el cuello, se me pone aquí me erizo, pues, cuando veo esas cosas, ¿no? De veras, no es de mala onda, los ingenieros hacen muy buenas cosas, pero campo eléctrico es una cantidad vectorial. Por favor, como es vectorial, entonces con vectores, no se coman las flechas, esas flechas, eso da malestar estomacal, las flechas pican cuando no se las come. Bueno, entonces, ¿ha quedado claro más o menos esta forma de proceder? Vienen más ejercicios, mañana vamos a ejercitarnos más en eso, entonces no se preocupen tampoco tanto. ¿Todo bien? ¿Todo bien con este ejercicio? ¿Me pueden ahí escribir, por favor? Sí, todo bien. Por Carlos y Elizabeth, perfecto. Paola, no sé, Brenda. Ajá, Eduardo, Emiliano, Alice. Ok, Ashley. Muy bien. Bueno, vamos. Este es un ejercicio así de... diría Paulina, por ejemplo, así. O otras personas así. Es un ejercicio tan fácil. Vamos a hacer cosas más interesantes.